Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio de la serie Usando Go, y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre todo lo relacionado a JSON y cómo procesar JSON con Go. Go provee un paquete específicamente para esto que se encuentra con el nombre encoding/JSON que tenemos aquí. Y este paquete provee una serie de funciones, tipos e interfaces que podemos utilizar para procesar JSON de una manera sumamente flexible y fácil de usar. Así que vamos a comenzar rápidamente. Acá en el comienzo del archivo estoy definiendo aquí un tipo sencillo, un struct tipo libro, que tiene 3 campos. 2 de ellos están exportados, el título y el autor son string, y el año no está exportado, tiene la minúscula y es un int. Y entonces por aquí tengo este código comentado porque todavía no vamos a mirar esta parte sobre las interfaces, que podemos implementar para cambiar el comportamiento de cómo procesamos el JSON. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo primero que vamos a ver es cómo podemos codificar tipos predefinidos que vienen ya en Go hacia el formato JSON. Y para eso vamos a estar usando el encoder, que lo vimos cuando estuvimos trabajando con el servidor REST. El encoder básicamente es un mecanismo que nos permite escribir JSON a un writer, ¿verdad? A cualquier tipo de dato que satisfaga la interfase del paquete IO conocida como IO Writer, ¿verdad? IO.writer. O sea que básicamente es cualquier tipo de dato que tenga un método write, ¿verdad? El método write recibe un slice de byte y devuelve un int y un error, ¿verdad? Ese es básicamente el signature del método write. Y cualquier tipo de dato que tenga este método con este signature, pues va a satisfacer la interfase IOWriter y puede ser utilizado en un encoder. De la misma manera, cuando veamos el decoder que recibe un IOReader, pues la interfase reader lo que tiene es un método read que también recibe un slice de byte y también devuelve un int y un error si hubo algún tipo de error. O sea que cualquier tipo de dato que satisfaga estas interfaces puede estar, se puede utilizar, ¿verdad? Sea un writer para un encoder o un reader para un decoder, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver primero es utilizando el encoder y utilizando el writer, que viene siendo el os.stdout, ¿verdad? Que tenemos aquí, que es el standard output, como se conoce en inglés, o sea que es básicamente para imprimir a la pantalla del terminal. Así que vamos a estar codificando JSON e imprimiéndolo a la pantalla. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí es que vamos a usar ese encoder y su método encode, ¿verdad? Tenemos aquí. Y vamos a codificar diferentes tipos de datos predefinidos en Go. Tenemos aquí un float 64, un int, un string, un bool, un array de 3 enteros, un slice con 3 elementos que son ints, y un map finalmente de tipo map de string. Los keys son string y los valores son int, ¿verdad? Así que hasta aquí, si vemos a ver el output, tengo acá otro tab en donde podemos correr el programa y vamos a ver ese output que viene siendo aquí lo primero, los tipos predefinidos. Y como pueden ver, pues cada tipo básicamente al convertirlo en JSON, estos tipos básicos pues simplemente se mantienen iguales, ¿verdad? El float, el int,
el string, el bool, ¿verdad? El slice y el array pueden ver que son prácticamente iguales cuando se convierten en JSON. Y el map viene siendo entonces un objeto en JSON, ¿verdad? En donde tenemos los properties, entre comillas, y los values, ¿verdad? Los valores, que en este caso, como son números, estos son ints en Go, pues son numbers en el lado de JavaScript, ¿verdad? Y no, por eso no llevan comillas. Así que ahí tenemos pues el ejemplo de cómo los datos predefinidos, ¿verdad? Se convierten hacia el formato JSON. Vamos a regresar acá. Y entonces más adelante tenemos los tipos de datos en Go que no son permitidos a la hora de convertir a JSON, específicamente las funciones, los canales y los números complejos, por ejemplo, pues no se permite convertirlos a JSON. Y lo que vamos a hacer es que vamos entonces a utilizar el error que devuelve el método encode. Acá estábamos ignorando los errores, ¿verdad? Para simplemente hacer el ejemplo lo más sencillo posible. Pero aquí entonces estamos guardando el error y entonces imprimimos el error para ver exactamente qué es lo que ocurre cuando tratamos de hacer un encode de estos tipos de datos que no están permitidos. Si venimos acá al output, vamos a ver que eso es esta sección que tenemos aquí. Y entonces los tres errores que tenemos en efecto es que el paquete JSON nos está diciendo unsupported type, func y complex 128 y channel, ¿verdad? O sea que esos tipos de datos no se pueden convertir a JSON y pues la razón naturalmente es porque del lado de JSON pues no existen, del lado de JavaScript, ¿verdad? No existen estos tipos de datos. Así que tenemos que mantenernos estrictamente en los tipos de datos que sí existen en el mundo de JavaScript, ¿verdad? Así que por eso estos tipos de datos no son permitidos. Y entonces vamos a ver los tipos de datos definidos por el programador, ¿verdad? Los custom data types, los que nosotros podemos definir. Y en este caso vamos a estar utilizando ese tipo de datos que vimos en la parte inicial del archivo acá. El tipo libro, que es un struct con sus tres campos, ¿verdad? Y tenemos dos de ellos exportados y uno que no está exportado. Así que estamos creando aquí una instancia de un libro. El título viene siendo Inferno. El autor es Dan Brown. Y el año es 2013. ¿Ok? Entonces vamos entonces a hacer el encode, ¿verdad? Llamando el método encode del encoder con esa instancia, pasándole esa instancia del tipo libro. Vamos a ver aquí entonces, y eso lo que produce es esta línea que tenemos aquí. Viene siendo un objeto en JavaScript donde tenemos los properties, ¿verdad? Entre comillas. Inferno es un valor, pues como es un string también está entre comillas. Autor, property entre comillas. Dan Brown entre comillas. Ahora, si se fijan, el año no está. ¿Ok? Ese tipo de datos tiene un campo año, pero al convertirlo en JSON, ese campo no aparece. Y lo que ocurre es que ese campo no está exportado, ¿verdad? Para que un campo sea accesible al paquete JSON, el paquete JSON es un paquete aparte, ¿verdad? Del paquete que nosotros estamos creando aquí, que en este caso viene siendo main. Pues este campo está inaccesible al paquete JSON y por eso pues no puede hacer la conversión. Si nosotros entonces cambiamos aquí este campo y lo hacemos exportado, vamos a guardar aquí el cambio y vamos a limpiar la pantalla y volver a ejecutar. Ahora van a ver que en efecto aparece el campo año, ¿verdad? Y el 2013 como un número, ¿verdad? En el mundo de JSON, en el mundo de JavaScript, no tiene comillas, está siendo procesado como un número. O sea que el hecho de exportar un campo en Go
pues permite entonces que el paquete JSON tenga acceso, ¿verdad?, a ese campo para poderlo convertir a JSON. ¿Okay? Los campos no exportados no son accesibles al paquete JSON. Entonces aquí vamos a ver otra forma de convertir a JSON, que es utilizando la función Marshall del paquete JSON, que entonces lo que devuelve es un slice de byte, que aquí lo vamos a asignar a la variable b, y un error, que estamos ignorando aquí el error para mantener el ejemplo sencillo. Y esto pues entonces nos permite, en vez de escribir directamente el JSON a algún writer, pues aquí entonces recibimos este slice de byte y podemos entonces hacer más tareas o procesar, ¿verdad?, ese slice de byte de la forma que nuestra aplicación necesite. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es imprimiéndolo, ¿verdad?, convirtiéndolo en un string. Como sabemos que ese slice de byte lo que contiene es un string, el JSON como tal. Lo convertimos en un string y lo imprimimos. Y eso es lo que estamos viendo aquí, esta otra línea, que es exactamente igual a lo que produce el encoder, ¿verdad? Ese slice de byte contiene exactamente lo que el encoder imprime a la pantalla. ¿Ok? Entonces, si continuamos más abajo, vamos a ver aquí entonces la contraparte, ¿verdad?, de lo que estábamos haciendo hasta ahora, que es descodificar cuando tenemos un string de JSON que viene de alguna fuente y la queremos entonces convertir a algún tipo de valor en Go, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que estamos definiendo una variable X de tipo interface vacío, lo cual nos permite hacer esa descodificación sin saber nada sobre el formato de el tipo el JSON, ¿verdad?, que estamos recibiendo. Si no sabemos absolutamente nada de qué tipos de datos y qué estructura tiene ese JSON, pues nosotros podemos crear una variable de tipo interface vacío, y Go se encarga entonces, el paquete JSON se encarga, al hacer la conversión, de determinar los tipos de datos que son los más adecuados para cada elemento dentro del JSON, ¿verdad? Así que aquí tenemos un string en la variable j. Estamos utilizando el raw string con el backtick, ¿verdad? El acento grave aquí. Que nos permite entonces tener un string multilínea y tener otros caracteres como las comillas y eso sin ningún tipo de problema. Y estamos entonces dentro de nuestro JSON básicamente definiendo un array, lo que en JavaScript viene siendo un array, con diferentes tipos de datos. Aquí tenemos un float, aquí sería un int, aquí sería un string, aquí sería un bool, aquí sería un array o un slice. Y aquí pues un objeto JSON que acá del lado de Go vamos a ver que Go entonces lo convierte en un map, ¿verdad? De tipo que las keys son strings y los values son de tipo interface. Ese string lo convertimos en un reader, ¿verdad?, porque vamos a utilizar el decoder, y el decoder necesita un reader para leer. Y utilizamos entonces la función newReader del paquete de strings. Y entonces creamos el decoder con ese reader. Y llamamos entonces el método decode pasándole un puntero a nuestra variable X. Aquí tiene que ser un puntero porque el método decode va a estar modificando, ¿verdad?, esta variable X. Necesita poder alterar lo que se está almacenando en esa variable. Así que por eso pues necesita que sea un puntero. Y finalmente imprimimos el resultado en X, ¿verdad? Así que vamos a ver acá en el output. Y ese output es el que tenemos aquí en esta línea. Vamos a ver que Go básicamente está creando un slice de interface. O sea que esa variable que nosotros definimos como de tipo interface, al convertir entonces el JSON, que dentro del JSON lo que teníamos era un slice de diferentes tipos de datos,
pues para en Go nosotros poder tener un slice de diferentes tipos de datos, pues utilizamos el slice de interface. Y pues aquí podemos ver, ¿verdad? Tenemos el 3.14 que vendría siendo un float, el int, el 10, ¿verdad? El string hola, el bool true. Entonces, cuando teníamos el array en JavaScript, pues nuevamente Go lo va a tratar como un slice de interface con los 3 elementos 1, 2, 3 aquí. Y finalmente, el objeto JSON como tal, pues Go hace la conversión utilizando el tipo de datos map, de los keys son strings y los valores son de tipo interface. O sea que los valores básicamente pueden ser de cualquier tipo de dato. ¿Okay? O sea que ese es el comportamiento por defecto que utiliza Go cuando está convirtiendo el JSON a tipos de datos, y la variable que estamos utilizando es de tipo interface. Entonces lo próximo que vamos a estar viendo es el caso cuando vamos a descodificar JSON y aplicarlo a un tipo de datos definido por el programador, ¿verdad? Por nosotros. Aquí entonces el JSON que estoy creando aquí es un objeto en JSON que tiene los campos tal y como el objeto, el tipo de dato que nosotros definimos acá en Go del libro, ¿verdad? Y entonces vamos entonces nuevamente, creamos el reader de ese string y hacemos el decode, perdón, creamos el new decoder con ese reader, y aquí entonces que hacemos el decode hacia la variable X de tipo interfase y finalmente imprimimos. Vamos a ver aquí que el resultado de eso es esto que tenemos por aquí, que es esta primera línea, perdón, esta que está aquí. Go entonces nuevamente lo que crea es un map con los keys tipo string y los valores de tipo interface vacío, ¿verdad? Y entonces pues aquí tenemos en efecto ese map en donde primer key es autor y el valor Dan Brown, segundo key año y el valor 2013, y el tercer key título y el valor Inferno, ¿verdad? Así que si nosotros no especificamos un tipo de dato como tal concreto en nuestra variable, Go los objetos que vienen de JSON los va a tratar como maps de string interface. Ese es el comportamiento por defecto, ¿verdad? Entonces, si regresamos entonces al código, vamos a ver que entonces vamos a aquí utilizando nuestra variable que teníamos L de tipo libro, estamos reinicializando esa variable con un libro vacío, y volvemos otra vez a inicializar el reader con nuestro JSON. Inicializamos el decoder con ese reader y ejecutamos nuevamente el decode con esta vez el puntero a nuestra instancia de libro, ¿verdad? Que es esta que tenemos aquí. Ya no estamos utilizando la variable X de tipo interface vacío, ahora estamos utilizando una variable que el tipo de dato es libro, que es un tipo de dato definido por nosotros. Y finalmente imprimimos el resultado, ¿verdad? Aquí. Y entonces eso, el resultado que estamos obteniendo es esta línea que tenemos aquí en el centro, ¿verdad? En donde nos dice que es un main.libro, el tipo de datos que nosotros definimos, con el campo título, Inferno, el campo autor, Dan Brown, y el año 2013. O sea que en efecto el paquete JSON pudo hacer la descodificación correctamente a los campos de nuestro tipo de datos. De regreso acá en el código, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez utilizando la función onMarshall, ¿verdad? De la misma forma que había una función Marshall, pues tenemos una onMarshall que nos permite entonces recibir un slice de byte, ¿verdad? Como tenemos aquí.
y le aplica, ¿verdad? La descodificación del JSON se lo aplica a una variable que nosotros enviamos aquí como un puntero. En este caso, pues estamos enviando nuevamente nuestro libro, la instancia de libro, ¿verdad? Y entonces imprimimos ese resultado, que esa es la última línea que estamos viendo aquí, que básicamente es exactamente igual a la anterior, ¿verdad? O sea que el resultado de onMarshall y de usar decode pues es prácticamente el mismo. Ahora bien, ¿qué pasa? Si vamos a decir que nosotros queremos un poco más de flexibilidad a la hora de hacer el encode y el decode, pues existen varias opciones. Y esas opciones las podemos controlar acá a nivel del tipo de datos que nosotros definimos. Vamos a decir, por ejemplo, que nosotros por alguna razón queremos, en vez de, estamos utilizando por ejemplo un REST API que ya existe, y las definiciones de los objetos en el JSON tienen unos nombres distintos, ¿verdad? A lo que tienen nuestros tipos de datos en Go. Nosotros podemos definir lo que se conoce como los struct tags, ¿verdad? Que es a nivel de cada campo. Nosotros podemos añadir al final de la definición del campo un raw string, ¿verdad? Con los backticks. Y dentro de ese raw string nosotros podemos especificar ciertas opciones que aplicarían a diferentes paquetes, ¿verdad? En el caso del paquete de JSON, nosotros especificamos el nombre del paquete y entre comillas dobles es donde podemos entonces definir las opciones del paquete JSON para este campo. La primera opción que podemos definir, y las opciones son separadas por coma dentro de las comillas. La primera que podemos utilizar es si queremos cambiar el nombre del campo en el JSON, ¿verdad? Si en vez de utilizar título como lo tenemos aquí, vamos a decir que el REST API que los usuarios estaban utilizando estaba en inglés, pues entonces este campo al convertir desde o hacia JSON, pues ahora queremos que se llame title, ¿verdad? En vez de título. Entonces, y vamos a ver acá en el terminal, vamos a limpiar la pantalla, ejecutamos nuevamente. Y entonces, cuando estamos viendo como tal la conversión a JSON, ¿verdad? Como tenemos por ejemplo aquí ahora vemos que en vez de título con la T mayúscula estado en español, ahora tenemos title en minúsculas, en letras minúsculas, ¿verdad? De la misma forma, muchas veces tenemos que en JavaScript, vamos a venir a este campo por ejemplo, vamos a añadir aquí los backticks JSON y tenemos muchas veces campos que en vez de utilizar lo que se conoce como el camel case como usamos en Go, ¿verdad? Que cuando una variable, un nombre, un identificador tiene más de una palabra, pues cada palabra después de la primera pues empieza con letra mayúscula. Pues en JavaScript se utiliza mucho lo que se conoce como el snake case, que es utilizando el guión bajo, el underscore entre las palabras. Así que a lo mejor aquí este campo en el JSON se llama pub date en inglés, ¿verdad? Y así es como podemos entonces hacer esa traducción de los campos que vienen de JavaScript con esa nomenclatura a la nomenclatura que utilizamos en Go. Aquí entonces podemos ver, tenemos el campo título como tal, el autor se quedó igual y ahora en vez de año tenemos PubDate. ¿Ok? Entonces, otra opción que existe luego de cambiar el título, nosotros pudiéramos, por ejemplo, vamos a decir aquí, luego del nombre que queremos del lado de JSON, separado por coma, podemos decir la opción omit empty. Y omit empty quiere decir que si este campo está vacío, y en el caso de Go, vacío es el valor por defecto, el zero value, ¿verdad? En el caso de los strings, si el string está vacío. En el caso de los números, si es cero, ¿verdad? En el caso de cierto falso, si es falso.
pues entonces este campo no va a ser incluido en el output. Así que aquí en el título vamos simplemente a dejar el título vacío. Ok, guardamos ese cambio, volvemos a ejecutar aquí y vamos a ver que en el output ahora solamente tenemos el autor y el pub date. El campo del título ya no está. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos acá en las opciones el struct, ¿verdad? Aquí en el struct tag, que es como se conoce este string que estamos definiendo aquí con las opciones del paquete JSON, pues que si está vacío lo omita, ¿verdad? Que no lo incluya en el output. Y finalmente nosotros podemos hasta también decidir que no queremos que un campo se incluya, ¿verdad? Dentro del output bajo ninguna circunstancia. Vamos a poner un guión, solo un guión y nada más. Y esto lo que hace es que el paquete JSON ignora, ¿verdad?, este campo por completo. No importa que tenga o que no tenga valor, va a ser ignorado. Vamos a ejecutar nuevamente. Y ahora en efecto podemos ver que el único campo que está saliendo a la hora de codificar es el pub date. ¿Ok? Y esto aplica tanto cuando estamos codificando hacia JSON como cuando estamos leyendo el JSON, ¿verdad?, para descodificarlo y convertirlo en un tipo de dato. O sea que estas opciones del paquete JSON tienen control en ambas direcciones. ¿Ok? Y por último vamos a eliminar este comentario de aquí y este de acá para que estos métodos que estamos definiendo aquí a nivel de nuestro tipo de dato libro entren en función, ¿verdad? El primero que estamos definiendo es el método MarshallJSON y el segundo es onMarshallJSON. Y estos dos métodos lo que hacen es que implementan las interfaces del paquete JSON Marshaller y onMarshaller. ¿Ok? Y esto lo que hace es entonces que a la hora de hacer la codificación de un tipo de dato a JSON o la descodificación del JSON hacia un tipo de dato, pues el paquete, si ve que el tipo de dato satisface alguna de estas dos interfaces, pues va a utilizar estos métodos que nosotros estamos definiendo aquí para hacer la conversión desde o hacia el JSON. Aquí en el MarshallJSON lo que nosotros vamos entonces es a devolver, estamos aquí simplemente devolviendo un string de JSON hardcoded, ¿verdad? No estamos haciendo ningún tipo de proceso adicional, pero aquí dentro de este método pudiéramos hacer lo que sea para producir el JSON tal y como nosotros queremos, ¿verdad? Podríamos utilizar, manipular los strings o cambiar los números o hacer lo que sea necesario para producir el JSON exactamente como nosotros queremos que se produzca, ¿verdad? Y de la misma manera el onMarshallJSON, pues aquí dentro nosotros entonces podemos hacer lo que sea necesario para manipular el JSON que viene dentro del slice de byte y convertirlo a valores de Go y aplicarlo a nuestro tipo de dato, ¿verdad? Aquí simplemente lo que estoy haciendo es que le estoy aplicando al título el string hardcoded aquí, literalmente inferno con un signo de exclamación. ¿Okay? Así que ya simplemente con definir estos dos métodos, ahora el proceso de convertir, de codificar y descodificar el JSON va a ser controlado por estos dos métodos y no por el paquete JSON como tal. Así que vamos a guardar ese cambio y vamos a volver a ejecutar. Y ahora vamos a ver que cuando hacemos la conversión a JSON de nuestro tipo de datos, lo único que sale es el campo título con el inferno tal y como nosotros especificamos acá. Aquí, ¿ves? El JSON que nosotros estamos especificando aquí literalmente es el que sale acá cuando hacemos el encoding, ¿verdad?, de nuestro tipo de dato hacia JSON. Y acá cuando hacemos el decoding del JSON para aplicarlo a nuestro tipo de dato, vamos a ver que en el campo del título
tenemos el infierno con signo de exclamación, que es tal y como nosotros pues aplicamos en ese método onMarshall. El campo del autor está en blanco y el campo del año también está en 0. Se reciben los zero values porque en nuestro método nosotros no hicimos nada con esos campos, ¿verdad? Así que aquí podemos ver que inclusive a nivel de ese proceso de codificar y descodificar podemos tener control absoluto, ¿verdad? Tenemos un control acá a nivel de los campos con unas opciones del paquete JSON para los nombres y el comportamiento de campos cuando están vacíos, si queremos omitir campos completamente lo podemos hacer a este nivel. Si tenemos campos que no están exportados, pues no van a ser procesados por el paquete JSON. Y finalmente, si definimos estos métodos Marshall JSON y onMarshall JSON, que cumplen con las interfaces Marshaller y onMarshaller, tenemos control absoluto del proceso de codificar y descodificar. Así que espero que con esto ya tengan entonces un conocimiento más profundo de cómo trabajar con el JSON desde Go. Si les gustó el video, no olviden darle like. Y los que no se han suscrito, si se suscriben, se enteran de los videos nuevos, le dan a la campanita. Y los comentarios, dudas, preguntas son siempre bienvenidos. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.